Bueno, dejen primeramente les advierto, ¿verdad? Para que ustedes estén sensitivos a esto. Sucedió que allá en el cielo, pues, estaban haciendo línea para entrar al cielo y Pedro estaba ahí en las puertas y un pastor estaba ahí detrás de uno que estaba muy vestido acá, muy flashy, muy extravagante, ¿verdad? Y pues el pastor nomás lo veía, ya llegó ahí con Pedro y Pedro, ¿cómo te llamas? Oh, yo soy el Johnny Flash, mejor conocido como el rápido, the quick, the fast. Oh, ok, a ver, deja buscar. Ah, sí, sí. Y le sacó una bata de seda y le dio un bastón de esos de rey de oro. Pásale, entra y gózate en el gozo del Señor. Y ya entró. Y luego ya le tocó al pastor, ¿verdad? ¿Y cuál es su nombre? Sergio, digo, no, otro nombre, ¿verdad? Soy el pastor de la iglesia bautista bilingüe, ¿verdad? En otra parte, no en Coachella, ¿verdad? Ok, sí, aquí estás, ¿verdad? Y ya le dio una bata de algodón y un bastón de madera. Pues ya el pastor se quedó viendo y ya iba a entrar, pero dijo, no. Dijo, Pedro, ¿pero por qué a él le diste un bastón de oro y una bata de seda y a mí de madera y de algodón? ¿Por qué? Le dice Pedro, es que mira, aquí nosotros trabajamos por efectividad, porque cuando tú predicabas la gente se dormía y cuando él manejaba la gente oraba con todo su corazón. Así es que, hermanos, yo no quiero uno de algodón ni uno de madera, no se me vayan a dormir, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Porque en este día que celebramos la resurrección y que siempre procuramos tener un tiempo también de bautismos porque van de la mano, todo simbolismo tiene un significado. Los rituales son simbólicos, todos los rituales religiosos son simbólicos de algo, de alguna realidad. Y Cristo nunca condenó los rituales, condenó que los rituales se hicieran nomás por hacer el ritual sin la realidad detrás del ritual. Como ver, por ejemplo, el bautismo es un ritual, tiene su simbolismo y se suponen ustedes que honraríamos ese ritual si nos bautizamos sin ser salvos. Se fijan, debe de tener su realidad, el ritual. Entonces, vamos a ver el doble significado del bautismo, ¿verdad? Como les digo, el primero es simbólico. Y como simbólico, el apóstol Pablo, tanto en el pasaje que vamos a estar viendo en Colosenses 2, 12 al 15, nos explica y nos enseña, ¿verdad?, sobre tanto el simbolismo como la realidad. Pero el simbólico también en Romanos, esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Se fijan? Entonces está diciendo que detrás de ese simbolismo del bautismo estamos nosotros representando muerte. Que hemos muerto juntamente con Cristo Jesús. Y luego dice, por tanto, el versículo 4, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, si se fijan las palabras claves que les puse aquí, ¿verdad? Que son muerte, sepultados y resucitados. Que eso es lo que significa, ¿verdad? Cuando los hermanos están ahí en el agua, significa que están dando testimonio público de una forma simbólica de que de una realidad que ya sucedió espiritualmente en su vida, en su corazón, yo fui crucificado juntamente con Cristo. Y fui sepultado porque morí. Y fui sepultado juntamente con Cristo, que es cuando van dentro del agua. Y luego cuando salen del agua, yo fui resucitado juntamente con Cristo para una vida nueva. Entonces, ese es lo simbólico. Pero detrás del simbolismo debe de haber
su aspecto práctico, ¿verdad? La realidad de la vida, que verdaderamente eso sucedió en mi vida. Por eso el bautismo es un testimonio que aquí también en Colosenses 2 nos dice qué es lo que nosotros estamos clamando a la gente, a los presentes que están presentes en mi bautismo. ¿Qué es lo que les estoy diciendo a través de mi bautismo? A través de este mini drama simbólico, lo que en realidad quiero que sepan. Quiero que sepan que mi vida fue transformada. Quiero que sepan que mi vida fue transformada. Por eso a los que se bautizan siempre les digo, traigan a familiares, amigos, traigan a todo el que puedan, hasta al perro tráiganlo. Pero que sepan todos lo que pasó en su vida. Que sepan todos que su vida fue transformada por Jesucristo, porque si algo necesitan sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, si algo necesitan es transformación, ser transformados por el poder de Dios, porque dice ahí en Colosenses 2:12, porque en el bautismo tu antigua y malvada naturaleza murió con Él y fue sepultada con Él, y luego resucitaste de la muerte con Él para una vida nueva, porque confiaste en la palabra del poderoso Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿se fijan? Para una vida nueva, para una vida nueva. Entonces, mi vida ya ha sido transformada. Yo ya tengo una nueva vida. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Ok, esa es la versión Reina Bailando, era Reina Valera. Pero vean en la Nueva Traducción Viviente cómo lo dice. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Se fijan? Una nueva vida ha comenzado. ¿Cuántas personas hay en el mundo que no nos lo van a decir? Compañeros de trabajo suyos no le van a decir, ni familiares decir, y cómo quisiera comenzar una vida nueva. Yo así lo sentía, yo así lo llegué a pensar. Me sentía tan desesperanzado, ¿verdad? Cuando andaba en la vida del mundo, que decía, hijo, que pudiera volver, tanto que he perdido tiempo, y me sentía frustrado, y eso era lo que hacía, esa frustración de no saber quién era, qué hacer, ni nada, no tener un futuro, lo hace uno que se escape de la realidad con drogas, con alcohol, con fama, con dinero, buscando, pero hay escapes mundanos, carnales, que lo hacen a uno tratar de quererse escapar, pero Cristo nos ofrece una vida nueva. Él nos ofrece la oportunidad, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, si alguno está en Cristo, si alguno viene a nacer de nuevo por la fe en Jesucristo, una nueva creación, una nueva persona va a ser. Y todas las cosas viejas, antiguas, pasaron. Ya quedaron en el olvido ante los ojos y la mente de Dios. Y ahora comienza, todo es hecho nuevo. Entonces, eso es lo que en el bautismo estamos públicamente haciéndole saber a las personas, que mi vida ha sido transformada por el poder de Dios. No por mí, no por una religión, no por una iglesia, no porque yo le estoy echando ganas, no por buenas obras, no. Por la obra de Jesucristo a través de su Santo Espíritu obrando en mí, que es el que está haciendo la obra. Romanos 6:6, ¿qué dice? Si sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos de una transformación, no estamos hablando de que ya somos perfectos. Eso está por venir cuando entremos a la presencia del Señor. Sino que estamos hablando que yo antes, y esa es mi experiencia personal, antes de venir a Cristo, yo era esclavo del pecado. Yo era esclavo del pecado. El pecado tenía tan gran poder sobre mí que aun cuando yo quisiera dejar de hacer cosas, no podía. Seguía y seguía y seguía. Y la frustración, la impotencia y todo eso. Entonces,
Además, Cristo, yo ahora veo que Cristo usó todo eso para llevarme al punto de quebrantarme y hacerme ver que verdaderamente yo necesitaba confiar en Él. Confiar en Él, que Él lo podía hacer. Entonces, eso es cuando hablamos de que estamos siendo transformados, que estamos poco a poco, el Señor nos está reconstruyendo para que podamos ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Está haciendo esa obra de transformación y que ahora sí yo tengo el poder para poderle decir no al pecado. Antes no, antes era esclavo del pecado. ¿Tiene alguna autoridad el esclavo? No, más que simplemente seguir las órdenes de obedecer al amo. Y antes de Cristo, mi amo era el pecado. Después de Cristo, mi amo es Jesucristo. Es Jesucristo. Y entonces ahora sí yo tengo opción. Yo sí puedo optar por obedecer al pecado, pero yo ya sé lo amargo, lo horrible que es. Yo ya sé las consecuencias, la desesperanza, la frustración, la tristeza, la depresión. Ya sé que todo lo que va a causar. Por lo tanto, prefiero mejor obedecer a Cristo y ahora puedo, por el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Yo ya no tengo por qué ser un esclavo, porque he sido liberado por Jesucristo. Por Jesucristo he sido liberado. Entonces, eso en la forma práctica, ese simbólico bautismo, estoy dando testimonio de que mi vida fue transformada y que mi alma fue salvada, dice el versículo 13, dice, ustedes estaban muertos, y está hablando de la alma, estaba muerta espiritualmente, estábamos muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados, al perdonar todos nuestros pecados, que eso es lo que condenan nuestra alma, los pecados, son los que condenan nuestra alma. Entonces, en el momento que nuestros pecados son perdonados, entonces mi alma es salvada por el perdón, por el poder de Dios, por el sacrificio de Jesucristo. No sé si ustedes conocen, es un escritor y últimamente ha estado haciendo películas. Y vino a dar una conferencia sobre la familia, el matrimonio, Kirk Cameron. Él escribió esto, dice, creo que las escrituras enseñan que hay un cielo literal y un infierno literal, como lo enseñó Jesucristo. Y sin el perdón de los pecados, el infierno es la única opción. Es la única opción. Si una persona no ha verdaderamente experimentado el perdón de sus pecados en Cristo Jesús, su única opción es el infierno. ¿Por qué? Porque a lo contrario de lo que cree la mayoría de la gente, no nacemos salvos. No nacemos salvos. La Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre nacimos bajo el pecado. En pecado, dijo David, en pecado me concibió mi madre. Desde el momento de la concepción ya traíamos el problema ese. Pues por eso que la Biblia dice que sin Cristo, simplemente toda persona que está sin Cristo, nomás va en camino al infierno. No importa que esa persona sea muy religiosa, no importa que esa persona esté tratando de ser una buena persona, ayudar al necesitado, hacer buenas obras, que esté esforzándose por seguir los 10 mandamientos, no importa, ya está bajo condenación, porque nada de eso lo puede salvar, es solamente Jesucristo. Si eso pudiera salvarnos, pues qué gran error cometió Dios en sacrificar de tal manera a su Hijo, si hay otras maneras para ser salvos. Pero como no hay ninguna otra manera, por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir, nadie puede venir al Padre más que a través de mí. No hay otra, solamente. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el mismo Señor Jesucristo nos advirtió en cuanto a ¿qué valores? ¿Cómo nosotros valoramos? ¿Qué tanto valor usted le da a su alma? Porque verdad que
valoramos todo, aunque nunca nos hayamos puesto a meditar y a pensar y decir, a que le voy a dar una calificación a todo lo que valoro. Por ejemplo, ¿qué tanto valor tienen mis hijos? ¿Qué tanto valor tienen mis padres? ¿Qué tanto valor tiene mi trabajo, mi profesión? ¿Qué tanto valor tiene la iglesia? Así, ¿verdad que nunca lo ha hecho eso? Pero tiene valor, tiene valor. ¿Okay? Pero fíjense lo que dice aquí el Señor Jesucristo, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿verdad? Que es lo que la mayoría de la gente trata de hacer, dice, no, yo no voy a creer en lo que los religiosos dicen, yo con que sea buena persona y trate de hacer el bien y esto y lo otro, yo sé que al final de cuentas voy a estar, se tratan de salvar por sí mismos. Y dice el Señor Jesucristo, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? ¿La va a salvar? La perderá, dice, la perderá. Y todo el que todo el que pierda su vida a causa de mí, a causa de seguirme a mí en obediencia, a causa de hacerme Salvador y Señor de su vida, la hallará. Se fijan, todos los principios de Jesucristo son contrarios a los principios humanos, a como nosotros vemos la vida, como nosotros operamos en la vida. Completamente opuestos. Es por eso que la gran mayoría de la gente sí cree en una salvación por ser una buena persona o por buenas obras. Pero bíblicamente no es así. Por eso es que cuando Jesucristo confrontó a un joven rico, ¿verdad? Que decía, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Entonces, ese joven rico le dice, se dirige a Jesucristo como bueno, buen maestro, buen Señor. Y entonces Jesucristo ahí lo pone a prueba y le dice, bueno únicamente es Dios. Que en realidad Jesucristo estaba poniendo la prueba, ¿verdaderamente crees que yo soy Dios? O nomás me estás queriendo dar a tole con el dedo, ¿verdad? Porque en la mente judía, y que él era judío, a nadie se le podía decir bueno más que a Dios. Porque la misma Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Ni aún uno. Es por eso que esa creencia de que las personas buenas van a ir al cielo, pues si van a la Biblia van a ver que no hay ninguno bueno, que todos nos hemos descarriado, que todos hemos pecado, que todos hemos fallado el blanco. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 26. Dice, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo? O sea, riquezas, fama, éxito, dice, si pierde su alma. ¿De qué le va a servir? Por eso la última pregunta dice, ¿habrá algo más valioso que su alma? Ahora, como les decía yo, si uno se pone a meditar y darle valor a las cosas que consideramos valiosas, ¿habrá algo más valioso que su alma? ¿Habrá algo más valioso que su alma? No, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, no, pues, mis hijos serán más valiosos que mi alma, pero ¿de qué sirve? Si yo digo que mis hijos y yo me voy al infierno y ya, si le empiezo a analizar, al final de cuentas decir, no, mi alma es lo más importante. Ya con que yo sea salvo y venga a conocer a Cristo Jesús, entonces yo me puedo preocupar por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, por el resto de mi prójimo. Me voy a poder preocupar y procurar la salvación de ellos, pero primeramente, ¿qué de su alma? ¿Cómo está su alma? Y cuando una persona se bautiza, es lo que está dando testimonio público a las personas. Es lo que está diciendo. Mi alma fue salvada porque me perdonó todos mis pecados el Señor. Todos mis pecados me los perdonó. Pedro también hace alusión a esta verdad. Dice en el versículo 8, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Okay? La salvación de sus almas. Versículo 9. La recompensa por confiar en Él será
la salvación de sus almas. Entonces, si usted ya lo convencí que lo más valioso es su alma, aquí ya sabe cómo puede salvar su alma. Confiando en Jesucristo nada más. Confiando en Jesucristo nada más. No en sus buenas obras, no en su religión, no en una iglesia, porque ni esta ni ninguna otra iglesia lo puede salvar. Solamente Jesucristo es el único que lo puede salvar. Y eso es lo que la palabra de Dios vez tras vez tras vez nos está enseñando. Entonces, mi vida fue transformada. Estoy clamando a todos los presentes a través del bautismo. Mi alma fue salvada y mi deuda fue pagada. Mi deuda fue pagada, porque fíjense el versículo 14 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Ahora, ¿qué quiere decir esto con la acta? Bueno, para eso tenemos que entender la cultura de aquel entonces del Nuevo Testamento, donde gobernaban los romanos. Los romanos lo que hacían en su organización que ellos tenían, si eran una gente muy organizada, y sus leyes pues tenían muy buen sistema de leyes. Y una de las cosas que hacían, cuando a una persona lo pasaban por un juicio y terminaban probando que era culpable de algún crimen, de haber quebrantado la ley de alguna manera, y pues ya dictaminaban que tantos años iba a estar en la prisión, y entonces ahí afuera de su puerta de su prisión ponían una acta con los cargos que tenía y el tiempo que iba a necesitar que pagar por los cargos, por su crimen. Dice, para que así, cuando la gente, familiares, amistades vinieran a visitarlo, pudieran ver eso y agarraran temor y decir, yo no voy a hacer eso, porque yo no quiero terminar porque eran calabozos horribles, no crean que eran como las prisiones de hoy en día, que va uno y dice, yo quiero pasar unas vacaciones aquí, está suave. Tienen cine para ver películas y gimnasio y cancha de básquetbol y les dan sus 3 comidas y atención médica y todo. No, ¿dónde puedo agarrar unas vacacioncitas de estas? No, aquellos eran calabozos horribles. De tal manera, ¿verdad?, que cuando las personas iban a visitarlo y veían los cargos y decían, no, yo no voy a hacer eso, les entraba temor, yo no quiero que me pase eso. Ahora, si la sentencia era de capital, la muerte, entonces por lo general los romanos crucificaban, era la manera de ejecutar a una persona, y esa acta de sus crímenes las ponían ahí arriba en la cruz con el mismo propósito, para que la gente al leer la acta dijera, yo no voy a hacer nada de eso porque yo no quiero que me crucifiquen. Se fijaron que en Jesucristo también le pusieron, y a todos los ladrones que estaban les pusieron su acta. Jesucristo dijeron, este es el rey de los judíos, es todo lo que pudieron encontrar en contra de él, este es el rey de los judíos. Que para los judíos, ¿verdad? Sabemos que los fariseos saduceos no querían, que decían que era una blasfemia presentarse como el rey de los judíos, su único rey para ellos era Dios. Y luego para los romanos pues también era un acto de sedición, de quererse levantar en contra del único rey, del César. Por lo tanto pusieron, este es el rey, para que cuando vieran a alguien dijera, yo no voy a tratar de hacerla de Mesías, yo no voy a tratar de hacerla de que soy el rey de los judíos, porque yo no quiero terminar así, también crucificado. Entonces, esto está diciendo que nosotros también tenemos una acta de cargos con todos los mandatos de Dios y la voluntad de Dios que hemos quebrantado. Y por eso yo le pregunto, ¿cómo se leería su acta? ¿Qué tendría su acta suya? Póngase a pensar, ¿una o 2 cosas? ¿O estaría larguita su acta? Vamos a ver ejemplos. ¿Se pondría mentiroso? ¿Ha contado usted mentiras? Que dice, ya está contando.
Sí, le hizo, ay, pues no me acuerdo, no creo que tan, ya contó una mentirota, ¿verdad? Entonces, tramposo, ya sabemos nosotros lo que queremos decir, ¿verdad? Y hay, en todo esto hay grados de mentiras, grados de hacer trampas, hay grados, pero caemos, caemos. Ladrón, nunca se ha robado nada, nada. Ni siquiera en los income taxes ha robado. Adulterio, fornicación, blasfemador, usar en vano el nombre de Dios, asesinar, lascivo, tener pensamientos de lujurias, jugador de juegos del azar, borracho, drogado, codicioso, tacaño, etcétera, etcétera. Nada de eso, no, nada de eso aparecería en su acta. Nada de eso, ¿verdad? Eso es para las otras iglesias, pero para esta, nada, ¿verdad? Ya el hermano Alex nos dio una buena calificación, por lo tanto, esto para nosotros no se aplica, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los dejo por si las dudas, ¿verdad? Por si las dudas. Que pongamos a pensar, ¿qué sería el acta? Fíjense, lo más fácil, ¿verdad? Que sería, pensando en mí, lo más fácil que sería para Dios, para que no ponga tantas cosas, que nomás pusiera así en mi acta, que pusiera, quebranta los 10 mandamientos. Y ahí ya está envuelto todo. Porque ¿acaso no lo hace usted también? ¿No quebranta los 10 mandamientos? Los quebrantamos. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tan poderoso ese mensaje que nos está diciendo. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Se fijan? Lo poderoso que fue el sacrificio de Jesucristo, lo eliminó completamente. Lo eliminó. Y dijo, ahora, ¿lo eliminó haciendo injusticia o lo hizo de una manera correcta y justa? Porque no nomás es decir, ¿saben qué? Yo soy Dios, yo puedo cambiar las cosas, no hay nada contra Él y punto. No, Dios es justo. Entonces se tenía que pagar esa acta. Se tenía que llevar a cabo la justicia. Pero ahí es donde entró Jesucristo, que Él tomó nuestro lugar. Y Él fue el que pagó los platos rotos nuestros. Lo que nosotros debíamos, Él fue el que lo pagó. Por eso es que dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Que otra versión que tal vez usted conoce más, ¿verdad? Que al que nunca conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Entonces, se fijan, Él lo pagó. Él pagó. Porque, fíjense, si usted insiste que usted puede salvarse a sí mismo, quiere decir que está diciendo, yo puedo pagar mi propia deuda. Y sí la puede pagar, pero ¿sabe cómo es, de acuerdo a la Biblia, cómo usted puede pagar su propia deuda? Una eternidad en el infierno. Así es como la puede pagar. ¿Y a usted le gustaría pagarla de esa manera? ¿O preferiría que Cristo la pagara por usted? Que Cristo la pagara. Y eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque vamos a decir, yo merecía una eternidad en el infierno. Pues el equivalente, Cristo lo experimentó. ¿Por qué? Porque sin Él nunca haber conocido el pecado y luego hacerse pecado, que quiere decir que cargó con los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, Él en realidad experimentó un infierno eterno. En ese momento en el que Él mismo, ¿verdad?, clamó y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento que Él se hizo pecado, esa unión
esa comunión eterna que había tenido con el Padre. Dios no puede tener comunión con el pecado. Se apartó y sufrió Él el equivalente de un infierno eterno. Un infierno eterno. Entonces Él cumplió la justicia de Dios Padre completamente al pagar todo lo que se debía y sufrir todas las consecuencias de nuestro pecado. Él las sufrió por nosotros. ¿Okay? Entonces, ese es el testimonio que nosotros damos cuando somos bautizados. Mi vida fue transformada, mi alma fue salvada y también decimos mi deuda fue pagada. Y por último, mi enemigo fue derrotado. ¿Qué dice el versículo 15 ahí? Dice, de esta manera Dios quitó el poder de Satanás para acusarte del pecado y Dios mostró abiertamente a todo el mundo el triunfo de Cristo en la cruz, donde todos tus pecados fueron quitados. Cuando dice todos tus pecados fueron quitados, ¿a cuáles pecados se refiere? ¿A los de antes? ¿A los de ahora? ¿A los de mañana? Todos, pasados, presentes y futuros. Y futuros. Por eso es que nosotros creemos cuando una persona verdaderamente nace de nuevo, no pierde su salvación. Pierde su comunión con el Señor cuando uno peca, cuando uno cae en pecado. Pierde esa comunión con el Señor y es lo que necesita a través del arrepentimiento y el pedir perdón, poder volver a reanudar mi relación personal, mi comunión con el Señor. Pero la salvación es eterna, está basada en el sacrificio de Cristo, no en lo que yo haga o deje de hacer. Está basado en la obra de Jesucristo, que es perfecta, perfecta. Entonces, ya no debemos de estar permitiendo que Satanás nos atormente y nos robe el gozo de nuestra salvación por lo que ya fue cubierto por la sangre de Jesucristo, por lo aquello que ya fue perdonado y que el mismo Dios dice, y yo ya me olvidé, lo eché a lo más profundo de la mar donde nunca más me acordaré de aquello, pero Satanás dice, pero yo sí me acuerdo y te lo voy a estar recordando y echando en cara. Que es como a veces pasa con los matrimonios, cuando algún cónyuge cae en algún pecado y el otro dice, te perdono, pero no olvido y te lo voy a estar recordando de desayuno todos los días. Va a ser tu desayuno. Tu desayuno va a ser todos los días. Con eso vas a comenzar el día, con esa bendición. Y ahí está. Dale, 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 dale. ¿Okay? Así es Satanás. Así es Satanás. Entonces, pero las buenas noticias, ¿verdad? Que puede uno clamar a todo el mundo, decir, mi enemigo ya fue derrotado. Por lo tanto, yo puedo decir, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me salvó y me perdonó, Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, resumiendo, en la cruz, mi vida fue transformada, en la cruz mi alma fue salvada, en la cruz mi deuda fue pagada y en la cruz mi enemigo fue derrotado completamente. Eso es para aquellos que están en Cristo. ¿Qué con usted? ¿Esto es una realidad en su vida o todavía aún no lo es? Si aún no lo es, no es por casualidad que usted esté aquí. Es únicamente por la gracia, la misericordia de Dios que el Señor lo ha traído a este punto, porque la misma Biblia dice, la fe viene al oír la palabra de Dios. Y usted ha escuchado la palabra de Dios y el Espíritu Santo le ha hablado allá a su conciencia, a su mente y lo está convenciendo de que usted necesita comenzar una vida nueva, arrepentirse y entregarle su vida a Jesucristo. Hágalo, no desperdicie, es un día tan hermoso, el día que celebramos el triunfo de Jesucristo, para que usted también pueda experimentar la vida de resurrección. Me robaron mi agua. No sé quién está
conociendo todos mis pensamientos y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la Biblia nos advierte también que cuando nosotros escuchamos que Dios nos habla y endurecemos nuestro corazón y decimos, no, usted corre el riesgo de que su corazón se vaya haciendo más insensitivo, más y más, hasta que llegue el punto en que ya no va a sentir nada. Y ahí es lo que la Biblia dice, Dios lo abandona y dice, tú ya no tienes remedio porque tu corazón ya hizo un callo tan duro que yo ya no puedo penetrar, yo ya no puedo llegar a tu corazón. Tu corazón se ha endurecido tanto que ya estás condenado al infierno eterno. ¿Quiere usted llegar a ese punto? De estar siempre nomás posponiendo y posponiendo y posponiendo lo que Dios le está diciendo que Él quiere hacer por usted. Y que sabemos qué es lo que la Biblia dice, no soy yo no lo estoy queriendo manipular a usted para que se haga de esta iglesia no lo salva. Es para que le entregue su vida a Cristo, porque Él sí es el Salvador. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir al Señor en oración. Y si usted quiere hacer ese paso de fe, de entregarle su vida a Jesucristo, ahorita puede usted orar. Vaya a Dios en oración y dígale algo semejante, similar a esto. Dígale, Dios, te doy gracias porque ahora ya entiendo el por qué vino Jesucristo. Y yo ya puedo entender que yo no me puedo salvar a mí mismo. No hay ninguna iglesia, no hay ninguna religión que me pueda salvar. Y ahora yo abro mi corazón para que venga Jesucristo y sea Él el que me perdone, me salve y me dé una nueva vida. Por fe lo recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. ¿Acaba usted de hacer esta decisión? ¿Acaba usted de entregarle su vida a Cristo? Como señal de que sí lo hizo y que usted está en serio en comprometerse en seguir a Cristo en obediencia, le voy a pedir que levante su mano ahí en alto y la baja. Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Recuerden que al levantar su mano quiere decir que van a obedecer a Cristo, que van a vivir para Cristo y en obediencia a Cristo. El que le entrega su vida a Cristo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Alguien más levantando su mano en señal de que le entrega su vida a Cristo? Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú, Padre, eres quien has tocado corazones. Tú eres el que salvas, tú eres el que buscas, el que llamas, el que convences, y por eso toda la honra y la gloria te la damos a ti, Señor. Pedimos por estos que acaban de levantar su mano, Señor, a levantar su corazón ante ti con arrepentimiento y con fe. Sabemos que, Señor, cuando hay eso, tú perdonas, tú salvas y tú comienzas una nueva obra en ellos, y el que la comienza, tú, Señor, esa nueva obra, tú la terminas, Señor. Gracias te damos por ello y pedimos por nuestros nuevos hermanos, hermanas, para que puedan permanecer firmes, obedeciéndote a ti y haciendo lo que es únicamente tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.